buenos días y gracias por vuestra asistencia aquí. Vamos a presentaros el número 20 de la revista EAF Informa, que lo hemos titulado Año de retos para las inversiones. Retos no tan solo desde el punto de vista de mercados, aunque por lo menos en lo que va de año tenemos una etapa mucho más benigna que con la que terminamos el año pasado, pero también año de retos pues, por todas las novedades legislativas y por todo el entorno de cambios tecnológicos que se avecinan, especialmente en todo el ámbito del sector financiero y de las inversiones. Como siempre, quiero agradecer también a los patrocinadores de la revista, su colaboración, gracias a la cual pues, este número también ve la luz, y a todos los que habéis colaborado con vuestros artículos a su contenido. Sin mucho más preámbulos, me gustaría dar la palabra a Horacio Encabo y a Ignacio Jiménez de Ambanc, y lo único que os rogaría es que nos podamos ceñir en todo lo posible a los tiempos, con el fin de que podamos ir progresando en el calendario previsto. Muy bien. Bueno, lo primero, muchas gracias al Consejo General del Colegio de Economistas por invitarnos un año más a la presentación anual de la revista. Buenos días a todos. Yo creo que la mayoría ya me conocéis. Soy Horacio Encabo, soy el responsable del área de ESIS de Ambanc España. Perdón. Estas lluvias y estos fríos están haciendo que alguna garganta esté más afectada de lo normal. Como decía, yo llevo la parte de ESIS de Ambanc España. Como muchos ya conocéis, Ambanc España es un banco que está dedicado solo y exclusivamente a banca privada. No estamos distraídos con otras áreas de negocio. Insisto, solamente banca privada. Y por suerte o por desgracia lo que tenemos son clientes especiales que tienen casuísticas especiales y que tienen una serie de necesidades especiales. Y en esa línea nuestro objetivo y nuestro compromiso es siempre ofrecerles el mejor asesoramiento financiero. Hasta ahora eso parecía suficiente, pero los tiempos van cambiando y nos dimos cuenta hace un par de años que empezaba a no ser suficiente, y lo que hablamos es de tratar de ofrecer el mejor asesoramiento financiero fiscal, y por eso estamos hoy aquí. En esa línea de innovar y de crear soluciones a medida y soluciones más especiales, es por la que estamos hoy aquí, para hablar de los incentivos fiscales en las inversiones en I+D, que son francamente interesantes. Buscar este tipo de productos un poco más singulares, un poco más innovadores, nos están haciendo que los clientes encuentren más valor añadido en la propuesta que podemos ofrecer a los clientes, y queremos hacer partícipes a todos vosotros de la posibilidad de, uno, conocer el producto, porque es un producto o una solución más que un producto bastante interesante, y dos, haceros partícipes, si queréis, y sentiros libres de llamarnos, de contactar con nosotros, de ver cómo lo tenemos montado, ver qué posibilidades de colaboración existen en ese sentido, insisto, porque es algo francamente singular y que el cliente lo percibe con el valor añadido que tiene. Me acompaña Ignacio Jiménez, que es el subdirector del área de planificación patrimonial, que es realmente la persona importante hoy, quien nos tiene que ilustrar un poco la complejidad del producto. Y sin más, no me extiendo, le cedo la palabra a Ignacio para que nos comente. Muy bien, muchas. ¿Aquí? Ok. Gracias, Horacio. Bueno, como decía Horacio, efectivamente, o sea, dice lo que tratamos es de buscar, porque yo le he dado muchas vueltas a este incentivo, ¿no? Es que es verdad que, no sé si tenemos la presentación por ahí. Vale. A ver. Ok. Espera. Ojalá. A ver. Echadme una mano, por favor. Mira, de verdad, con el tema de incentivos fiscales soy mejor que con el ordenador, de verdad, creedme. Cárgala. No. Sí, allá aquí. Ya, vamos a ponerlo en la primera página. Sí, en modo presentación, que eso estará en algún sitio por aquí. Ok. Bueno, entonces lo que decía Horacio, dice, bueno, el buscar algún tipo de producto, yo creo que sobre todo este último año, ¿no? Lo que intentamos es buscar rentabilidades
que tengan cierto sentido para ciertas soluciones, ¿no? Esto es un incentivo que se da principalmente a las sociedades, ¿no? También lo pueden aplicar personas físicas, pero sin embargo, pues muchos operadores con los que nosotros trabajamos, muchos partners, dicen, oye, para persona física que realiza actividad económica, pues no nos gusta implementarlo y tiene sentido, ¿no? Entonces esto sería un incentivo fiscal, que ahora veréis de dónde se saca la rentabilidad, porque le damos incentivo fiscal, pero no es fácil de explicar, pero yo creo que es muy práctico luego. Lo que buscamos con ello es dar una rentabilidad que no se da en el mercado. Entonces, aquí lo que nos ha ocurrido es que nos hemos sentado con muchos clientes, personas jurídicas, sociedades que tienen carteras con nosotros, que los fondos van ganando poco o nada y los pocos que ganan encima tienen que hacer la imputación anual conforme a lo que dice el Plan General de Contabilidad, etcétera. Entonces, en cierta manera, están muy maltratados, no tienen apenas deducciones y la ley del impuesto sobre sociedades es muy plana en ese sentido, ¿no? Por mucho que digan los políticos que hay muchas deducciones y que las sociedades no pagan, etcétera, etcétera, si tú te vas a la PYME, que es normalmente la empresa con la que nosotros trabajamos, este incentivo nosotros no lo tenemos pensado para multinacionales, sino para sociedades principalmente patrimoniales o sociedades operativas que tengan un patrimonio y que hayan generado un patrimonio y que gestionen ese patrimonio con nosotros, o para sociedades que ni tan siquiera gestionan ese patrimonio, pero que tenemos el contacto con ellos, que tienen bases positivas, que tienen que pagar ese 25% a Hacienda y que el asesor fiscal muchas veces no sabe cómo minorar la carga tributaria. Entonces, nosotros con esta solución es con lo que vamos, ¿no? Y lo que intentamos en realidad es obtener una rentabilidad que ahora mismo no está en el mercado, y ya veréis que la rentabilidad que llega a dar un producto como este puede llegar a ser del 35% y además a cortísimo plazo. Entonces, diciendo eso, ¿por qué nosotros nos metemos en un producto como este? Que ya hay otras bancas, otras entidades que lo están ofreciendo. Pues porque nos parece que es muy interesante, porque el subyacente, que nosotros no invertimos en el subyacente, porque el subyacente es puramente el crédito fiscal que vamos a obtener, pero el subyacente, que es la inversión o la financiación de proyectos de investigación y desarrollo, es muy interesante y que muchas veces le gusta a las empresas y porque es algo que demandan las empresas al final. Con todo y con eso os diré que es muy complicado muchas veces explicarlo y que te sientas con el director financiero y se las está explicando allí 2 horas y le has llevado todos los ejemplos y le has llevado las consultas de tributos y tal y dices, sí, no, lo he entendido todo, y luego te llama 2 días después y te das cuenta que no ha entendido absolutamente nada, ¿no? Y tal. Entonces, bueno, para empezar a explicarlo, como me decía Marcelino, ¿no? Dice yo prefiero empezar por la ley. Y efectivamente la ley al final es lo que nos lleva a poder aplicar este incentivo fiscal. ¿Y qué es lo que dice la ley? La ley lo que te va a recoger es una deducción de las pocas que hay, o prácticamente la única que hay en la ley del impuesto sobre sociedades. Ya os he dicho que es aplicable principalmente a sociedades, pero también a personas físicas que realizan actividad económica, porque las personas físicas que realizan actividad económica tienen derecho a acogerse a las deducciones fiscales que recoge la ley del impuesto sobre sociedades. Pero para personas físicas un poco olvidarlo. Funcionaría fantásticamente, pero ya te digo que por lo menos partners con los que nosotros trabajamos no les gusta implementarlo con personas físicas porque es más complejo toda la parte contractual, etcétera, ¿no? Entonces, nos tenemos que ir a la ley del impuesto sobre sociedades, y en la ley del impuesto sobre sociedades una de las deducciones más importantes, más potentes que hay es la de inversiones en investigación y desarrollo. En realidad es gasto en investigación y desarrollo. También pueden ser inversiones, pero en este caso nos vamos a quedar con la parte de gasto en investigación y desarrollo, ¿no? También sabéis que hay para producciones cinematográficas y para eventos en vivo, etcétera, ¿no? Festivales y todo esto. Nosotros trabajamos las 3 ramas. Aquí nos estamos centrando en el I+D y a mí personalmente me gusta mucho más el I+D. Lo que ocurre es que te da una deducción la ley del impuesto, que en el caso del I+D tiene una media es de un 42%. Lo que pasa es que si has hecho I+D los años anteriores, hasta la media del I+D que hayas hecho los años anteriores, del gasto que hayas tenido en I+D, es el 25% y a partir de ahí es el 42%. Por lo tanto, estamos hablando que los tipos de deducción son muy altos sobre el gasto que realizas. Por supuesto, adicionalmente, como estamos hablando de gasto, hay otro artículo, no, es el propio artículo 10 de la ley del impuesto. En realidad, nunca planteados, yo iba a decir el 26 de bases imponibles negativas, pero no, porque aquí necesitamos base positiva, ¿no? Que lo que te dice es que a la hora de determinar cuál es la base imponible del impuesto, tendrás que determinarlo conforme al resultado contable, y sabéis que los gastos son gasto deducible, y más un gasto, si en este caso es investigación y desarrollo. ¿Qué ocurre con los gastos deducibles en el impuesto y con las deducciones? Que al final se convierten en un crédito fiscal, es así. A partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos
una serie de promotoras de investigación y desarrollo que lo que necesitan es financiación. Son intensivas en gastos, son startups normalmente, o no startups, pero son sociedades que son muy intensivas en la investigación y el desarrollo, que gastan mucho dinero y necesitan más. Y además, si tú tienes, que es lo que, esto es como yo os voy a decir que a mí me gusta, si tu partner es una sociedad gestora que además se encarga de verificar y de tratar de sacarle rentabilidad, obtener esa rentabilidad en la gestión de estas propias sociedades como sociedades de capital riesgo al final, pues a mí todo me encaja muchísimo más. Es decir, yo prefiero obtener financiación de terceros, ¿a cambio de qué? A cambio de, bueno, primero, de no meter equity, porque si meto equity se diluyen mis socios y yo mismo, que soy la gestora de capital riesgo, y segundo, a cambio de cederle, y esa es la parte con la que funciona esta, cederle los créditos fiscales que puedan ir generando los proyectos de investigación a nuevos inversores. Y entonces dice, bueno, ¿y eso cómo se hace? Porque si yo soy una SL que tengo un proyecto de investigación y desarrollo sobre el cáncer, por ejemplo, son la mayoría de los que nosotros, o los partners que los tienen en cartera, ¿no? Y yo soy intensiva en gasto, yo estoy generando en mi balance y en mi cuenta de pérdidas y ganancias un gasto en investigación y desarrollo que me generará una base imponible y una deducción, un derecho a aplicar la deducción sobre el gasto que yo haya aplicado en investigación y desarrollo. Y bueno, y entonces, ¿cómo hacemos para que eso se traslade a los inversores, que al final serán puros financiadores? O sea, yo no me voy a un banco, me voy a un señor particular o a una empresa y le digo, oye, fínanciame esto y a cambio te voy a dar un crédito fiscal. Pues eso se hace a través de la agrupación de interés económico. Aquí volvemos otra vez a la norma, ¿no? La ley del impuesto sobre sociedades te dice que no soy muy bueno recitando textualmente, ni me la voy a leer ni nada de eso, pero lo que te viene a decir es que en el caso de que se participe en una agrupación de interés económico, lo que se hace es una imputación o una transparencia fiscal. ¿Os acordáis de las sociedades en transparencia fiscal? Una transparencia fiscal tanto de las bases positivas como de las negativas, como de las deducciones, retenciones, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú, en vez de tener los proyectos en las propias promotoras, estas promotoras hacen una cesión de estos proyectos a una agrupación de interés económico y es la agrupación de interés económico la que va a explotar aquello, si yo soy socio de esa agrupación de interés económico, yo, sociedad inversora, soy socio de esa agrupación de interés económico financiando una parte de esos proyectos, tendré derecho a llevarme una parte de las bases negativas, de las bases y de las deducciones que se hayan generado en la agrupación de interés económico. Así es como funciona. Al final es normativa de la ley del impuesto sobre sociedades, cómo se regula la deducción por inversión en I+D, que puede llegar a ser del 42%, cómo las bases imponibles negativas a mí me van a ayudar a tener que pagar menos cuotas, a generar un crédito fiscal, y cómo voy a hacer el traspaso de eso que se genera en las promotoras de los proyectos de investigación y desarrollo a través de una agrupación de interés económico a las sociedades que son las inversoras. Entonces, bueno, pues lo primero que tenemos que centrarnos, y es muchas veces es lo que más nos cuesta explicar a los clientes, es que no se está haciendo una inversión en I+D. Yo no apuesto a investigación y desarrollo, yo no apuesto a una startup. Yo doy el dinero a fondo perdido, porque estoy financiando a fondo perdido la promoción de investigación y desarrollo. Y como me repagan, es cediéndome los créditos fiscales a través de esta agrupación de interés económico, y yo cogiendo créditos fiscales que están por encima de lo que yo he financiado. Ya lo vamos a ver, ¿no? Joder, aquí brillo y no veo muy bien. A mí nunca me gusta seguir las estas, pero lo que hacemos al final, me voy a pasar aquí directamente. A mí me gusta. No. A ver. Esta no me termina de convencer mucho. Yo siempre se lo digo a Horacio, digo, me gusta más explicarlo con una pizarra delante, ¿no? Esto ya no os cuenta. Entonces, al final os decía, lo más complicado muchas veces de explicar al cliente, que estoy intentando ponerlo porque me estoy planteando, yo he estado en un montón de reuniones de estas, ¿no? Lo más complicado de explicarle muchas veces al cliente es decirle, tú no estás invirtiendo en investigación y desarrollo, en proyectos de investigación y desarrollo, si salen bien te forras y si salen mal pierdes todo, sino que estás invirtiendo única y exclusivamente en obtener un incentivo fiscal, que es la transmisión de unos créditos fiscales que te van a dar unas sociedades promotoras de I+D
a cambio de que tú les ayudes con la financiación. Más o menos cómo funciona esto es, se constituye una agrupación de interés económico por parte de las promotoras. Las promotoras lo que hacen es que, ya os he dicho, ceden el derecho o ceden la propiedad intelectual sin derecho de desarrollo comercial de la patente en la que ellos están trabajando. Una de las cosas que nos gusta a nosotros es que todos los proyectos que se cedan, todos ellos sean de biotecnología. Y os digo por qué. De biotec nos hemos dado cuenta nosotros de que por regla general siempre son considerados I+D. Por parte de la agencia tributaria. Sin embargo, cuando nos vamos a I+D tecnológico, desarrollos tecnológicos, de software, etcétera, ahí hay una línea muy fina entre investigación y desarrollo e innovación tecnológica. Sabéis que la investigación y desarrollo funciona al 42% de la deducción, sin embargo, la innovación tecnológica solamente al 12%. Por lo tanto, como nos vayamos a la parte de innovación tecnológica o no lo cataloguen como innovación tecnológica, el incentivo no funciona. Por eso nosotros el incentivo, y si lo veis por ahí, nosotros el incentivo que buscamos, el proyecto que buscamos siempre es un proyecto de investigación y desarrollo. Y es más, si son varios proyectos de investigación y desarrollo, y si son, por ejemplo, uno con el que nosotros trabajamos mucho, ensayos en fase clínica, esos por regla general siempre se consideran I+D. Porque para que tú puedas aplicar la deducción, tienes que tener, primero, eso tiene que ser I+D, y segundo, tienes que tener un informe motivado de la gente. No es necesario un informe motivado siempre y cuando lo demuestres, pero es bueno tener una certificación ex ante, una certificación ex post, una auditoría sobre los gastos y adicionalmente, ese informe motivado de la agencia tributaria. Nosotros, nuestra experiencia lo que nos dice es, hemos visto que cuando se producen esos hechos y cuando tenemos biotecnología, la agencia tributaria y las certificadoras no tienen ningún problema y siempre se considera que es investigación y desarrollo. Por lo tanto, nos vamos a la deducción del 42%. Bueno, una vez que las sociedades o las promotoras de los proyectos de I+D tienen estos proyectos que se tienen que catalogar necesariamente como investigación y desarrollo, y ahí os digo siempre tiraros por la parte de biotech, que a nosotros nos gusta muchísimo más, ellos lo que hacen es que ceden la explotación de esto a una agrupación de interés económico. La agrupación de interés económico tiene que estar financiada. ¿Y cómo se va a financiar esa agrupación de interés económico? Os lo cuento aquí más o menos, ¿no? Pues lo que van a hacer los socios inversores, que serían nuestros clientes en este caso, es financiar la agrupación de interés económico más o menos en un 38%, 35, 38. Luego os voy a dar los datos reales del último año que hemos tenido nosotros. Y los promotores del proyecto, pues en un 62, que es más o menos lo que ponemos en esta diapositiva, ¿no? Eso quiere decir que de entrada, eso es una de las cosas que nos gusta mucho a nosotros, los promotores de los proyectos se acaban de ahorrar un 38% de la financiación de los mismos. Y eso es muy importante que esté vigilado. A nosotros nos gusta alguno de los partners con los que trabajamos porque efectivamente ellos están trabajando, ellos están buscando esa financiación ajena. Cuando veáis que el proyecto no tiene mucho sentido, que el propio promotor puede tener la financiación sin mayor necesidad y que sin embargo está cediendo esos créditos fiscales y está utilizando una estructura de este tipo para obtener financiación, yo ahí desconfiaría un poco más porque puede ser que estén intentando montar toda la estructura única y exclusivamente para generar fees en la agrupación de interés económico. Sin embargo, cuando quien te genera toda la estructura es la propia sociedad de capital riesgo, la propia gestora de sociedades de capital riesgo, que lo que busca realmente es que los proyectos de arriba al final acaben triunfando, acaben funcionando, estén suficientemente financiados, porque lo que quiere es darle al final rentabilidad a sus socios, a mí me gusta muchísimo más porque van a estar encima de los proyectos. Eso es lo que nosotros buscamos. A nosotros cuando nos llegan con productos de estos, intentamos ver cuál es la racionalidad para que haya una financiación, esa financiación del 38 o del 40% por fuera que nos va a dar los créditos fiscales. Bueno, una vez que estamos en esta circunstancia, lo que ocurre es que la agrupación de interés económico va a generar todo el gasto que tiene, o sea, financian por un lado las sociedades inversoras y hasta el 100% ¿quién financia? Pues financian los propios promotores del I+D. ¿Cuál es o cómo se articula esto para que se cedan los créditos fiscales? Pues lo que tienen que hacer es que los inversores nuestros tienen que participar en la AIE como socios capitalistas, es decir, son partícipes del capital poniendo ese 38% y el resto del dinero, ese 62% que tienen que poner las promotoras de los proyectos, va a entrar vía financiación, a través de unos préstamos participativos. Lo que te dice la norma, el artículo 45 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, es que se podrán aplicar las bases imponibles negativas y las deducciones y retenciones que se hayan generado en la agrupación de intereses económicos quienes sean los socios. No te dice nada de los socios financieros, en cierta manera, ¿no? Los que financian vía préstamo. Eso quiere decir que si yo tengo un gasto de 100
en la agrupación de interés económico, del cual yo solamente he puesto 38, me voy a coger unas bases imponibles por 100 y me voy a coger un crédito fiscal sobre el gasto en investigación y desarrollo. Imaginaros que el gasto en investigación y desarrollo fuera al 100%, me voy a coger un gasto, una deducción por investigación y desarrollo de hasta el 42%. Si nosotros eso lo ponemos en números, y aquí lo vemos, ¿no? Si tuviéramos que financiar proyectos por 1 millón de euros en la agrupación de interés económico de todos esos proyectos que se han cedido y se aportaran las empresas 380.000 euros, un 38%, cogiendo el control societario del 100%, el promotor aporta 620.000 euros, pues se genera esa base, el crédito fiscal por la base imponible negativa es un 25%, que es el tipo impositivo del impuesto sobre sociedades, serían 250.000 euros, y al menos decimos aquí otros 250.000 euros por la deducción. Al menos, porque hemos dicho que como mínimo tú tienes un derecho a una deducción del 42%, pero hasta la media de los gastos incurridos en los últimos ejercicios tendrías un 25%. Eso quiere decir, esto es un ejemplo básico, el que siempre contamos nosotros para que se entienda de inicio, porque luego tiene muchas más aristas todo esto, ¿no? Supone que si desembolsamos 380.000 euros con la que yo he entrado en la AIE y he comprado mi participación, voy a pagar 500.000 euros menos en el impuesto sobre sociedades a 25 de julio del año siguiente. ¿Por qué? Porque he cogido 250.000 euros de crédito fiscal de la base imponible negativa y 250.000 euros de crédito vía deducción por investigación y desarrollo, ¿no? Más o menos, si vemos los números aquí, que esto es lo que os acabo de contar, pues en la agrupación de interés económico para financiar los proyectos necesitaríamos 1 millón, los socios de capital, los inversores, nuestros clientes ponen el 38%, los promotores ponen vía deuda 620.000 y al final yo lo que genero es... tengo una inversión del 12%, es que tiene unos límites, tengo una base imponible y una base de deducción de 1 millón de euros, genero 250.000 euros en crédito fiscal en el ahorro de la BIN, de la base imponible, y por la deducción en I más de otros 250.000 euros. Eso quiere decir que tengo un total ahorro en la cuota del impuesto que tengo que pagar al año siguiente de 500.000 euros, habiendo puesto 380.000. Eso quiere decir que tengo un rendimiento de un 1,32%. Aquí no nos gusta hablar de tires ni nada de eso, porque como además el rendimiento se obtiene tan rápidamente, en un plazo de 6 meses, 7 meses a lo sumo, incluso menos, porque ya veréis que muchos de los partners que os vayan a ofrecer estos os dirán que los desembolsos no se tienen que hacer de forma inmediata, sino que se irán haciendo según se vayan obteniendo las certificaciones, pues al final las tires se te van por las nubes. Claro, entonces más o menos lo que obtienes con un incentivo de este tipo es un 32% de rentabilidad, de una forma que no voy a decir que es sencilla, pero que en realidad es única en el mercado, creo yo. No hay ningún producto financiero, considerando que esto no es un producto financiero, aunque la propia Dirección General de Tributos lo considera... ¿En qué plazo? En un plazo de 6 meses. 6 meses. 6 meses, porque normalmente las entradas, las compras de las acciones, de las participaciones en la agrupación de interés económico se hacen a final de año, aproximadamente a partir del 20 de diciembre es cuando se están haciendo todas las compras, entran, participan en la sociedad y el día 31 de diciembre en realidad consolidan el crédito fiscal. Al 25 de julio, que es cuando tienen que presentar el impuesto, pues van a poder aplicar ese crédito fiscal. Es decir, yo pongo 380.000 euros al 31 de diciembre y cojo un crédito fiscal de 500.000 euros al 25 de julio. Sobra decir que, por supuesto, todas las sociedades con las que tengamos esto tienen que tener bases imponibles positivas. Esto no funciona sin bases imponibles positivas. Y adicionalmente también es muy importante si las sociedades tienen más beneficio que en ejercicios anteriores, mayores bases imponibles. Y os voy a contar por qué, ya que contamos todo. Porque no es lo mismo jugar a pagar menos cuota del impuesto que jugar a que me devuelvan cuota del impuesto. Por lo tanto, si yo siempre tengo la misma base imponible y tengo que hacer mis pagos a cuenta del impuesto sobre sociedades, cuando yo presente mi nuevo impuesto y me aplique unos créditos fiscales que no eran regulares en mí, de repente lo que voy a salir es cuota a devolver, por supuesto, porque yo he ido adelantando parte del impuesto sobre sociedades en los 3 pagos fraccionados que he tenido que hacer a lo largo del año. Funciona muy, muy, muy bien para sociedades que van creciendo, que tienen bases imponibles más altas, que de repente, a nosotros nos funciona fantásticamente para sociedades que lo que hacen es, por ejemplo, que se dedican al sector inmobiliario y que en un ejercicio venden una promoción o venden ciertos inmuebles, y entonces de repente, teniendo bases imponibles de 200 o 300.000 euros, de repente en un año se encuentran con una base imponible de 2 millones y dicen, madre mía, que este año tengo que pagar 500.000 euros a Hacienda. Entonces tú le vas con una alternativa de estas características y es verdad que les funciona a muchas de ellas. También tener en cuenta
otra cosa importante, es que hay tantas cosas que os tendría que contar, ¿no? Porque que el incentivo es así. Es importante determinar que que hay un límite de inversión, en cierta manera, sobre la base imponible. Y ese límite es el que explico aquí, que normalmente va a ser el 12% de la base imponible positiva que tenga. Si nosotros más o menos nos quedamos en un límite del 12%, es decir, si yo tengo 1 millón de euros de base imponible positiva en mi sociedad, haciendo una inversión de 120.000 euros, eso quiere decir que yo sería capaz en el mismo ejercicio de utilizar todos los créditos fiscales. ¿Por qué? Porque como estamos viendo, lo que se produce aquí es, o sea, a mí me crece mucho tanto la base imponible negativa que cojo de la agrupación de interés económico como la deducción. Por lo tanto, puede llegar un momento en que no me quede cuota suficiente para poder aplicar el límite, o sea, la deducción por investigación y desarrollo, porque tiene un límite del 50% de la cuota líquida del impuesto sobre sociedades. Por lo tanto, de la cuota líquida, en realidad... Una pregunta. Sí. Si se excediese ese límite, ¿se pierde la deducción o se acumula? No, se acumula para los 18 años siguientes, en realidad, no 18 años siguientes. Es decir, yo puedo pasarme del límite o luego puedo tener algún ajuste adicional, que eso nos ha ocurrido, por ejemplo, con alguna sociedad que ha dicho, este año tengo una base imponible de 1 millón de euros, por lo tanto voy a entrar con 120.000 euros, y luego dicen, pues mira, es que me han ajustado al final y he tenido unos gastos que no tenía previstos y al final me he quedado en 800.000 euros, ¿qué me pasa con la deducción? No pasa nada, tú la deducción, la base imponible, la vas a aplicar íntegramente en el ejercicio porque tienes mucha base positiva, pero la deducción que no hayas sido capaz de aplicar en este ejercicio por ese límite que tienes en la cuota, al aplicar la deducción, lo puedes aplicar en los 18 años siguientes. A nosotros sí que nos gusta, y eso es una cosa que nos gusta mucho que nos traigan los propios partners, es que les guste esta regla del 12%. Porque te dicen, no, tú mete todo lo que quieras y aplícate y luego ya te vas aplicando en 18 años. Hombre, no, yo prefiero decirle al cliente, mira, tú lo haces, a nosotros nos lo contaba uno de los partners que nos lo traía, ¿no? Y decía, es como si tú tienes una piscina y yo te vendo el agua. Dice, cuando llega el verano, yo te vendo el agua para la piscina de este año, pero no te lo vendo para los 18 años siguientes, yo te vendo este año y el año que viene, si vuelve a hacer calor y tienes la piscina otra vez vacía, yo te vuelvo a vender el agua. Pues es eso, porque una vez que tú además te metes en la dinámica, eres socio de la agrupación de interés económico, el primer ejercicio, en realidad aquí lo que se produce es un contrato, o sea, se producen luego unas opciones de compra y de venta de las participaciones en la agrupación de interés económico. Si yo voy a seguir participando en el siguiente año, lo que vuelvo es a financiar a la sociedad. Si no quiero participar, me salgo y dejo mi hueco a otro. Así es como funciona. O sea, en realidad yo voy renovando mi compromiso en esta financiación de proyectos de investigación y desarrollo anualmente. Todo esto está muy bien, pero este es el mismo ejemplo más o menos. Lo que pasa es que esto es justamente con los números que nos salieron el año pasado y por eso os lo quería decir. Todo esto está muy bien, pero es muy importante que esté sustentado en consultas de la Dirección General de Tributos. Y las consultas de la Dirección General de Tributos están ahí, están todas, y una de las que más nos gusta, que es esta, a la que hace referencia Marcelino además en el artículo, que es la V1824/18, que salió en verano del año pasado. Esa nos gusta mucho porque si la buscáis además es que se hace pregunta y respuesta, y de verdad que te simplifica mucho las reuniones con los clientes. La primera que te preguntan es, vamos a ver, ¿cómo me voy a aplicar yo una deducción por investigación y desarrollo si yo me dedico a hacer zapatos? Y los zapatos no tienen, bueno, podrían tener, ¿no?, investigación y desarrollo, pero yo no hago actividad de biotech. Pues eso está resuelto, porque el derecho a la deducción se genera en la agrupación de interés económico. Eso está resuelto por la Dirección General de Tributos, completamente. Es la pregunta más básica y es la primera que está resuelta de todas las formas, ¿no? Dice, oye, si yo tengo, si la propia agrupación de interés económico es que si es quien se está dedicando a desarrollar y a hacer el gasto intensivo en esa investigación y desarrollo, es la propia agrupación de interés económico quien genera tanto la base imponible negativa por ese gasto como el derecho a la deducción. Y segundo, es que esa viene resuelta en la propia norma, pero no está de más nunca preguntárselo a la administración tributaria, ¿no?, a la Dirección General de Tributos, y decirle, yo como socio capitalista de la agrupación de interés económico, que he financiado solamente el 38 o el 40% de la agrupación de interés económico, ¿me puedo coger la base imponible por la totalidad y la deducción por la totalidad? Y eso también está resuelto, tanto por la norma, porque dice, serán los socios que tengan la participación en el capital y no los financiadores los que se puedan coger tanto las bases imponibles negativas o positivas, si hubiera positivas, como
el derecho a la deducción. Adicionalmente, ¿qué nos queda aquí? Yo creo que, por una parte, decir, bueno, ¿y todo esto cómo se implementa? Pues esto se implementa con unos contratos, por supuesto, de constitución y de creación y de ser socios de una agrupación de interés económico.